Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy miércoles 16 de octubre estamos aquí nuevamente para compartir la palabra de nuestro Dios, para estudiar juntos nuestra lección de escuela sabática. El tema para el día de hoy es temas que reaparecen: creer, no creer. Queridos amigos, cuando nuestro Señor Jesús vino a esta tierra, hubo división. ¿Por qué hubo división, queridos amigos? Porque hubo algunos que sí creyeron, sí aceptaron a Jesús como su Salvador. Pero hay un numeroso grupo también que no aceptó a Jesús, no lo vio como el Mesías que esperaban. Ahí en Juan 3:16 al 21 y Juan 9:35 al 41 y el 12:36 al 46, nos habla, nos hace repetidamente unas hermosas palabras. Por eso dice la pregunta: ¿de qué manera repiten estos textos el tema de la antítesis, creer, no creer, que aparece en el prólogo? Queridos amigos, vemos que Jesús, con estas repeticiones, intenta que todos crean en Él, que todos le conozcan. Jesús dice que Él es la luz y que ha venido a este mundo para salvarlos. Sí, a eso ha venido Jesús, y le dice que el que cree en mí, cree en el que me envió. El que me ve, también ve al que me envió. Queridos amigos, aquí Jesús les deja bien en claro, porque preguntaban también sus discípulos. Una vez le llegaron a preguntar: Señor, dinos pues cómo es el Padre, queremos conocerle. Y Jesús les contesta: tanto tiempo que he estado con vosotros y no conocéis al Padre, porque yo soy el reflejo de mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Sí? Esa fue la contestación que Jesús les hizo. Entonces, queridos amigos, vemos que Él vino a reflejar la gloria del Padre. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Dice la palabra de Dios que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, no le conocieron. Vemos, queridos amigos, que aquí en el Evangelio de Juan la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos, como les decía: los que creen en Jesús y los que lo aceptan como Mesías, y los que, teniendo la oportunidad de creer, deciden no hacerlo. Vemos que algunos tomaron a Jesús un, como un demonio, como alguien que posee lo malo. Ahora vemos que los discípulos permanecen al primer grupo, al igual que otros como Nicodemo, que llega a la fe. Sí, pero también vemos la mujer del pozo, el ciego que era ciego de nacimiento. Pero en el segundo grupo, queridos amigos, donde hay muchos, están los fariseos y los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de los 5,000 panes, perdón, de las 5,000 personas, cuando dio panes y cuando les dio de comer, cuando los alimentó. E incluso uno de los discípulos, llamado Judas, también ocupaba o permanecía en ese grupo. Lamentablemente ahí estuvo uno de sus discípulos. Ahora es interesante que la palabra, el sustantivo fe, creencia, nunca aparece en el Evangelio de Juan. Sin embargo, el verbo creer aparece 98 veces en comparación con las 241 que aparece en todo el Nuevo Testamento.
Vemos, queridos amigos, que este verbo es un tema muy importante que Juan lo registra, ¿sí? Ser creyente en Jesús es algo que hacemos y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias, sino cómo sabemos, sino también como sabemos el diablo cree en Dios, ¿sí? El diablo también cree en Dios, queridos amigos. Por eso no nos podemos quedar, decir, ok, yo creo en Dios y está ahí. No, queridos amigos, debemos practicar esa vida que Jesús quiere que vivamos. Dice en un versículo donde Jesús pide al Padre, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, nuestro Dios nos pide que nos santifiquemos, que busquemos la santidad. Dice, ser santos porque vuestro Padre que está en los cielos santo es. Entonces, por eso vemos ahí, queridos amigos, todos somos iguales, todos podemos vivir en este mundo, pero si hay una gran diferencia para el creyente. El que no cree, pues anda como si nada, ¿sí? Pero el que cree debe aferrarse en lo que ha creído, debe de tener una vida de armonía para nuestro Dios, ¿sí? Entonces, queridos amigos, es algo muy, muy diferente, ¿sí? Algo de lo que en algún tiempo vamos a llegar a vivir por toda la eternidad. Entonces necesitamos prepararnos. Ahora vemos que Jesús es la luz que los ilumina y por la fe creyendo se convierten en hijos de Dios. Los incrédulos, por otro lado, típicamente vienen a Jesús para polemizar con él. Se caracterizan por amar más las tinieblas que la luz. Les cuesta aceptar sus palabras o ven, rompen viejas tradiciones y no cumplen. Sus expectativas lo juzgan en lugar de dejar que su luz los admire y los juzgue. Queridos amigos, ¿de qué manera vives tu fe en Jesús? En lugar de limitarte a sentir intelectualmente que Él es el Mesías, ¿cómo vives tu cristianismo? ¿Cómo vives tu fe, querido amigo? ¿Por qué es importante conocer la diferencia? ¿Por qué será importante? Queridos amigos, como les decía, ¿cómo vivimos nuestra fe? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Será que llevamos doble vida? ¿Será que somos, se me fue la palabra, que seamos hipócritas? ¿Que presentamos una cara ante la congregación, ante los hermanos, y afuera somos de lo peor? Queridos amigos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra creencia ante el mundo y ante Dios? Debemos de creer, queridos amigos, plenamente. Vivir una vida de creyentes, no vivir una vida que, como les decía, una doble vida. Queridos amigos, esa es la invitación que nos hace la bendita palabra, que realmente nos demos cuenta y analicemos en quién hemos creído y practicar. Si hemos creído a la luz que es Jesús, debemos practicar vivir una vida de armonía con nuestro Dios, para con nuestro Dios. Encontramos en su Biblia cómo Dios desea que vivamos, qué desea que hagamos para que se vea una gran diferencia y así el mundo también nos vea y pueda decir, yo me rindo a los pies de Jesús porque me gusta esa vida que vive aquella persona. Debemos dar un buen testimonio. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos transforme nuestra manera de ser. Bien, vamos a terminar con una oración, queridos amigos. Que Dios bendiga su palabra y que el Señor le bendiga a usted en grandemente. Oremos, cerremos nuestros ojitos, inclinemos nuestro rostro. Amoroso Padre Celestial,
Gracias le damos en esta mañana, Señor y Dios, porque nos ha permitido estudiar su bendita palabra, porque nos permite tener ese encuentro con usted. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a creer realmente en ti y a practicar lo que usted desea que practiquemos, que vivamos una vida conforme a la voluntad de usted. Ayúdanos, pues, porque solo no podemos. Humildemente lo suplicamos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Les deseo que tenga un día lleno de bendiciones.